Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal Palingeniero. En esta oportunidad traemos una serie de tutoriales acerca de Data Science trabajado en Python y en esta primera parte vamos a trabajar principalmente lo que es el package de pandas, el cual pues nos permite lo que es la manipulación y análisis de los datos. En esta oportunidad traemos un ejemplo en el cual vamos a importar esta tabla acerca de datos del coronavirus y vamos a explorar estos datos, vamos a manipular los datos, a limpiar datos, a organizar, a filtrar y demás funciones que podemos hacer con pandas. Espero este video sea de su agrado. No olviden suscribirse y comentar cualquier duda que tengan. Para empezar entonces voy a utilizar el ID de Jupyter Notebook y voy a empezar importando los datos. Entonces vamos acá a crear una etiqueta y vamos a decir acá importar datos. Para ello entonces primero voy a importar pandas y voy a almacenar en una variable el path en donde se encuentra mi archivo. En este caso entonces tengo un archivo que descargué de internet con extensión CSV y la almacené en el disco C. Voy a copiar el nombre para no cometer errores. Está en el disco C y agrego la extensión. Lo que voy a hacer entonces es crear el data frame, el objeto que por defecto utiliza Python para el manejo de datos en pandas, y voy a utilizar la función read CSV. Le voy a indicar el path y con la función head voy a obtener las 5 primeras observaciones de mi data frame. El data frame es el objeto por defecto de pandas. Entonces, la estructura básicamente del data frame es la estructura de una tabla. Los datos se organizan en variables y observaciones. eh, y entonces lo que vamos a hacer es navegar a través de esta tabla y reconocer un poco los datos con los que estamos trabajando. Entonces, similar a la función head, también podemos utilizar la función tail para observar los últimos valores del data frame. Otra función que podemos utilizar para obtener algunos datos de valor estadístico es describe. Aquí obtenemos percentiles, valor mínimo, media y entre otros valores de las variables de tipo numérico. Esto sería acerca de entonces importar datos y un poco de explorar los datos. Luego de ello, entonces lo que vamos a hacer es limpiar un poco los datos. Si nos damos cuenta acá, tenemos algunos valores desconocidos en los data frames, entonces tenemos que tratar esos valores antes de aplicar algún tipo de algoritmo sobre los data frames. Entonces, para ello vamos aquí primero a agregar otra etiqueta y vamos aquí a anotar, limpiar los datos. La primera función que nos puede ayudar a hacer esto entonces es la función dropNA, que básicamente lo que hace es elimina las filas con observaciones desconocidas. Entonces, luego de la función y voy a imprimir
las primeras 5 observaciones del nuevo data frame. Acá si nos damos cuenta no tenemos ninguna observación y eso responde o nos está indicando que todas las observaciones tienen algún valor desconocido. Entonces tenemos que realizar algún otro tipo o otra función que pues que no nos elimine todos los datos. Por ejemplo, entonces podríamos utilizar la función fillNA en donde vamos a indicar el valor con el que queremos cambiar o rellenar todos los valores desconocidos. En este caso entonces voy a reemplazar todos los valores desconocidos por un 0 y de nuevo vamos a observar el head del nuevo data frame. Entonces acá nos damos cuenta que todos los valores desconocidos pasaron a ser 0. De manera similar entonces podemos ser más específicos y podemos indicar, por ejemplo, con la misma función fillNA, pero entonces vamos a pasarle por parámetro un diccionario en el cual vamos a indicar la variable específica, en este caso total deaths, que queremos, pues en la cual queremos limpiar los valores desconocidos. Entonces, en este caso, pues si tenemos un valor desconocido en el total de muertes, pues seguramente podemos asumir que es 0. De nuevo, observamos el header del data frame y entonces aquí nos damos cuenta que seguimos teniendo algunos valores desconocidos, pero el total de muertes es igual a 0. Luego entonces de esta etapa de limpiar los datos, lo que vamos a hacer es filtrar los datos. Vamos aquí a agregar otra marca. Filtrar datos. Y entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es obtener las observaciones y las variables de interés con las que queremos trabajar. Primero, entonces vamos a filtrar variables. Para ello, entonces, podemos indicar que el data frame va a ser igual a el data frame en el cual y incluimos acá la lista con las variables que queremos filtrar. Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar el ISO codes, la localización, el total de casos y las nuevas muertes. De nuevo imprimimos el header del nuevo data frame y aquí tenemos una nueva tabla con los datos filtrados de acuerdo a las variables. Lo que va a hacer ahora es filtrar entonces de acuerdo a las observaciones. Para ello entonces vamos a utilizar dos funciones. La primera entonces es ilog, en la cual vamos a pasar por parámetro entonces el rango de valores que queremos obtener. Vamos a correr esto acá y vamos a obtener de la 0 a la 2, un número anterior del que pongamos acá. Acá estamos filtrando las observaciones de manera implícita. Ya vamos a explicar un poco más esto. La otra función de acá, entonces, muy similar, es utilizar log. Vamos a poner igual de 0 a 3. Lo copié mal, es acá log de 0 a 3, listo. Y en este caso entonces la primera diferencia es que aquí sí obtenemos la observación número 3. ¿Esto a qué se debe?
iLog, como lo dije antes, es un filtrado de manera implícita y log es de manera explícita. Me explico. De manera implícita quiere decir que estamos tomando los índices como listas. Entonces, básicamente estoy tomando estos índices como si fuese una lista de Python. De manera explícita, entonces me estoy refiriendo a explícitamente el identificador de cada fila. Por eso es que acá, eh, al poner el número 3 pues me estoy refiriendo explícitamente a la observación 3 y por eso Python me retorna el data frame con 4 observaciones en lugar de 3 de manera implícita. Para ampliar un poco más estos dos conceptos, entonces lo que voy a hacer es eh, voy a filtrar variables y observaciones de manera conjunta. Entonces para ello voy a utilizar la función log para referirme de manera explícita y entonces voy a pasar primero la observación y segundo las variables. Entonces la observación, por ejemplo, puede ser, no sé, 16.100 y las variables, entonces vamos a tomar aquí localización, la fecha y eh, puede ser el total de muertes. Acá el error es que estoy filtrando el data frame 1, estoy filtrando total de muertes, fecha y localización, pero aquí no tenemos, no filtramos esas variables en el data frame 1, entonces vamos a agregarlas, date y total de muertes. Vuelvo a correr esta línea de acá. Tenemos las nuevas observaciones y ahora sí vamos a filtrar la fila correspondiente a estas nuevas variables. Ahora sí, entonces nos damos cuenta que de manera explícita estoy filtrando en el indicador 16.100 que corresponde a Egipto, a esta fecha y este número de muertes. Para continuar, entonces ahora vamos a filtrar por condiciones. En este caso, entonces me puedo referir a que del data frame 1 quiero filtrar el objeto del data frame 1 que corresponde al total de muertes, de las cuales el número sea mayor a, por ejemplo, este de acá. Y entonces aquí observamos que tenemos 232 observaciones que cumplen con esta condición. Asimismo, pues podemos hacer una condición un poco más robusta. Entonces, del data frame 1, y entonces voy a pasar acá en paréntesis del data frame 1 de nuevo. Voy a filtrar la fecha que sea igual a el año 2021 del primer mes de la fecha de hoy. Y adicionalmente voy a agregar otra condición acá. Quiero filtrar además entonces del data frame 1, quiero el ISO code que sea igual a col, que corresponde a Colombia.
De nuevo acá el error, escribí mal ISO code y listo, ahora sí. Entonces acá nos damos cuenta que la condición, la observación que cumple estas condiciones es la siguiente. Entonces tenemos este identificador y estos son los datos del último reporte. A continuación entonces vamos a trabajar un poco acerca de lo que es el manejo de fechas, de dates. Y para ello entonces vamos a mencionar lo que es eh, la librería o el package de data de DataTime que está también incluido en Pandas. Entonces para ello vamos aquí a mostrar un ejemplo. Lo que voy a hacer es voy a imprimir acá en una línea con la función toDateTime voy a convertir un string, entonces vamos a anotar acá una fecha del mes 1 del 07 y lo voy a convertir en una variable de tipo datetime. Entonces lo vamos a ver. Tenemos la fecha, como no indiqué la hora, entonces pues me toma la hora cero. Vamos a filtrar entonces ahora eh, el data frame de acuerdo a la fecha. Entonces vamos a crear un nuevo data frame que va a ser igual a eh, el data frame con el que estamos trabajando, en el cual vamos a indicar eh, dentro de ese data frame la variable de la fecha. Quiero que sea menor, que sea mayor, perdón, a esta de acá. Vamos a filtrar desde octubre. Y adicionalmente voy a filtrar esos datos para Colombia. Voy a imprimir las primeras 10 observaciones del nuevo data frame y vamos a observar los datos. Acá escribí mal data frame. Listo, ahora sí. Y aquí observamos entonces los datos. Estamos filtrando desde el mes 10, el día 2. Podemos acá para obtener el día 1. Acá está, el mes de octubre. Y acá vemos los 10 primeros datos. Si vamos a ver los últimos, entonces tail, tenemos datos hasta el día el día del 7 de enero del 2021. Vamos a continuar entonces con este nuevo data frame. Sin embargo, para lo que vamos a hacer a continuación, que va a ser plotear los datos, voy a agregar unas variables a este nuevo data frame. Entonces, del data frame 1, antes de filtrar este nuevo, voy a agregar acá atrás, data frame 1, aquí está, voy a agregar dos variables. Entonces, nuevos casos y entonces nuevos casos y total casos ya está, total muertes. Listo, voy a dejar esas y voy a poner la fecha al principio. Listo, vuelvo a correr esta línea de código. Tenemos ahí la nueva variable. Vuelvo a correr esta última línea y aquí ya tenemos actualizado el nuevo data frame. Lo que voy a hacer a continuación entonces para plotear, vamos aquí a agregar una nueva marca.
Vamos a hacer el plot por fecha y para eso entonces tenemos que hacer una transformación de la variable de la fecha, puesto que aquí está en string. Tenemos que pasarla a un objeto o a otro tipo de variable que Python entienda. Entonces para ello voy a hacer la transformación. Entonces del data frame, la variable date la voy a transformar con la siguiente función: to datetime, y le voy a pasar por parámetro del data frame la columna de la fecha. Listo. Entonces, con esa línea de código ya convertimos estos valores de string a un objeto para manejo de fechas de Python. Luego lo que voy a hacer es plotear. Entonces, dataframe.plot, y voy a pasar entonces en el eje X va a estar la fecha, date, y en el eje Y entonces puede ser por ejemplo el total de casos. Voy a copiar esta línea, nuevos casos, total de muertes y nuevas muertes. Corremos esta línea de acá, aquí nos bota un warning, pero sin embargo no es nada grave. Y aquí tenemos todos los plots de las funciones que acabamos de utilizar. Eso ha sido todo por este video tutorial. Espero haya sido de su agrado, se haya entendido. No olviden suscribirse y comentar cualquier duda que tengan. Seguiremos trabajando estos tutoriales de Python enfocado a la ciencia de los datos, entonces esperamos sus comentarios. Muchas gracias por su atención.